Hola de nuevo, bueno, vamos con el vídeo para la tarea 5, el tutorial de cómo más o menos hacerla, un poco una guía. Esta tarea sí es un poco más larga que la anterior, pero bueno, he intentado ayudaros aquí poniendo qué parte del material de estudio podéis consultar y voy a guiaros un poco más para que no sea demasiado, bueno, que nos consuma mucho tiempo, ¿no? Vale, siguiendo con el caso práctico de la empresa ALAS, pasamos a analizar de manera práctica las cuestiones que se plantean en esta unidad 5 del temario. Bueno, recomendaría, si no tenéis prisa o si, bueno, tampoco quiero entrar yo en la organización de cada uno, pero que esperaréis tal vez a ver las clases de la unidad, ¿vale? El trabajo se puede hacer perfectamente sin ello, pero bueno, en las clases comentaré algunas cosas más en detalle y os pueden servir. Si queréis hacerla ya, pues bueno, leo que los apuntes están lo suficientemente claros como para que podáis hacerla, ¿vale? Para ello vamos a elaborar un guión completo de desarrollo de la entrevista tras la elaboración del cuestionario que hicimos en el trimestre pasado y la elección del equipo de trabajo de campo que hicimos en el tema 4. El trabajo de campo, como ya saben, va a ser una encuesta personal en la calle con un cuestionario estructurado de unos 15 minutos de duración para un total de 400 personas, ¿vale? Repartida por cuotas de edad y sexo en las 3 ciudades que se vienen analizando durante el curso, Avilés, Gijón y Oviedo. Estupendo, pues vamos a ver qué nos pide. Teniendo en cuenta las particularidades del tipo de entrevista que se va a realizar, hay que elaborar un guión completo de desarrollo de la entrevista que va a contener. Vale. Punto 1. Recomendaciones para la preparación de las entrevistas. Podemos consultar el apartado 1 de la unidad. Vale, si queréis voy comentando cada uno de los puntos y os digo en concreto qué es lo que tenéis que hacer y cómo se puede plantear, ¿vale? Dice recomendaciones para la preparación de las entrevistas. Puede consultar el apartado 1 de la unidad de trabajo 5. De acuerdo. Tengo que abierta la unidad. En este caso, para no perderos, ¿vale? He pensado que lo más sencillo puede ser que simplemente cojáis, como veis el apartado es bastante corto, cogéis cada uno de estos puntos, tanto en la sección de planificación como en la de preparación, y bueno, pues lo ponéis en negrita para que se vea bien, y aquí pues me ponéis lo que vosotros pensáis. Pues acerca de la identificación de los entrevistados potenciales, pues pienso que se debe hacer de la siguiente manera, ¿vale? Lo que penséis, ¿de acuerdo? Es una actividad en la que, bueno, no hay a lo mejor respuestas correctas como tal, sino que simplemente me pongáis vuestra opinión, cómo debo identificar a esos entrevistados potenciales, ¿vale? O cuál es el plan de trabajo para entrevistas, encuestas, determinar cómo y cuándo realizar las entrevistas, pues se puede decir que podemos hacer unas visitas previas para ver en qué calles vamos a hacer las entrevistas, qué calles son las ideales, pero siempre de una manera un poco general, ¿vale? Pues lo mismo aquí, decir adaptar el proceso de entrevista a las necesidades y comportamiento de los individuos y situaciones, pues decir cómo vamos a abordar a esa gente, qué tipo de gente nos puede interesar más, si son calles comerciales, pues gente que ya vemos que viene con bolsas o si nos ponemos a lo mejor a la salida de un supermercado, ya que estamos haciendo unas encuestas acerca de productos de alimentación, ¿vale? Bueno, pues un poco eso, no tiene que ser tampoco muy extenso, simplemente lo que vosotros penséis de cada uno de estos puntos, ¿vale? Y si alguno pensáis que no es relevante, pues lo ponéis y ya está, ¿vale? Pues es un poco más una tarea para practicar lo que estamos viendo en teoría, que para que yo diga luego, oye, pues aquí te has equivocado, no, simplemente sería cuando mande la corrección, entre comillas, pues yo puedo hacer a lo mejor alguna alguna aclaración o algo así, pero es también ver cómo vosotros, tras haber leído la unidad, cómo os enfrentaríais a esta preparación y planificación de la entrevista, ¿vale? Con un poco de sentido común. Vale, ¿qué más tenemos? Punto 2.
¿Cómo se recomienda realizar el contacto con los potenciales entrevistados? Puedes consultar el apartado 2 de la unidad de trabajo 5. Pues un poco lo mismo, ¿vale? Vamos a ver el apartado 2. Sí. Dice, conseguir la entrevista y habla aquí de una serie de puntos. Planificación y preparación adecuada, ser agradable y empático, asegurar la autenticidad de la entrevista, comunicación clara y directa. Pues si queréis podéis también coger cada uno de estos puntos y comentar un poco cómo lo haríais, ¿vale? Pues planificación y preparación adecuadas. Pues bueno, puedo dar un poco una pista de cómo lo haría yo. Pues me iría antes, al menos los supervisores o el trabajo o el equipo de trabajo central, el core team, iríamos un poco a estudiar la zona, dónde podemos hacer esas entrevistas, más o menos lo que he comentado antes, qué tipo de calles son adecuadas en cada ciudad. Sería interesante ahí contar con gente que sea de esas ciudades, ¿vale? Lo que comentábamos en clase el otro día. Conocen un poco el sitio, no es lo mismo mandar a alguien de Valencia a hacer encuestas en Murcia. Tendría un poco que empaparse antes de la ciudad, lo cual nos costaría más tiempo y dinero, que sea alguien de Murcia que sabe más o menos dónde tiene que ir a hacer encuestas pues, de este tipo, ¿no? Pues te puedes ir a la Gran Vía, a la Trapería, bueno, centro ciudad y a las calles principales a lo mejor de cada barrio en los que puede haber pues, comercios y supermercados, ¿no? Por no hacer solo las encuestas en el centro de la ciudad. Ser agradable y empático, pues bueno, comentáis un poco, no tiene mucho de comentar, sino simplemente dejar constancia de ello, ¿vale? Asegurar la autenticidad de la entrevista, dejar claro que la entrevista no tiene simplemente una encuesta en la que no te van a intentar vender nada, ser directo también en ese sentido, explicar el rol del entrevistado, bueno, ser optimista y directo a preguntar y tener un poco de persuasión y los atributos personales del entrevistador, comentar cómo deben ser. Todo de manera muy breve, ¿vale? Y ver un poco cómo os enfrentaríais a conseguir ¿vale? A conseguir esas entrevistas y cómo actuaríais y cómo lo dejaríais por escrito en unas pocas líneas para que alguien que no tuviera ni la menor idea lo pudiera leer, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Vale. Un esquema de entrevista acorde con el cuestionario en sus tres fases: introducción, parte central y cierre de la entrevista. ¿Vale? Este apartado, bueno, podéis mirar aquí, 3.1, 3.2 y 3.4. En estos puntos os van a dar recomendaciones de cómo hacerlo. Os comento brevemente lo que yo espero. ¿De acuerdo? No es... puede parecer, ya digo, muy largo, pero os comento os aclaro brevemente cada una de las partes y poco más. En cuanto a la parte 1 del inicio de la entrevista, tendríais que de alguna manera unirla a lo que es vuestro bloque de preguntas de introducción del cuestionario, ¿vale? Y simplemente decir pues en qué se basa y qué pretendéis conseguir con ella, ¿vale? En la parte central del cuestionario se va a corresponder con los bloques que tenéis justo en medio, los de las preguntas en sí, van a ser los más difíciles y específicos del tema de estudio, y en este caso tenéis que dejar claro que tenéis que especificar en la actividad que hay que ser claro y convincente al hacer estas preguntas, ¿vale? Que el entrevistador no puede dudar. En ese sentido, pues a lo mejor las 2 o 3 primeras entrevistas salen un poco peor, pero la gente enseguida suele responder bien, ¿vale? Y bueno, poco más, ¿de acuerdo? Y en la parte de conclusión, pues comentar que van a incorporar las preguntas de tipo sociodemográfico y que son preguntas que van a ser un poco más complicadas de hacer, ya que se refieren a datos personales. Entonces, alguna recomendación de cómo entraríamos ahí, ¿no? Pues, por ejemplo, para el tema de la edad, pues no, una recomendación, ¿vale? Aunque podéis tener, por supuesto, otras que sé que siempre tenéis buenas ideas y algunas veces llegáis hasta más de donde yo he llegado, ¿no? Lo he visto en las clases y en la actividad del tema 2. Pero bueno, una idea podría ser, pues, a la hora de preguntar por la edad, pues no preguntar directamente qué edad tienes, ¿no? ¿Qué edad tiene usted?
sino, bueno, pues en qué rango de edad lo podríamos situar. Es una manera un poco más correcta de preguntar, ¿no? Y bueno, pues a ver qué se os ocurre ahí, pero ya digo, no tenéis que hacer nada a largo, ¿vale? Punto 4. Previsión de las principales objeciones posibles y de las técnicas para combatirlas. Mi idea es darlo con profundidad, igual que algunos otros puntos, me lo salto un poco más rápido porque tenemos poco tiempo, darlo con profundidad en clase, ¿vale? Pero de todas formas, leyendo el apartado 3.3 se puede sacar perfectamente ponéis un párrafo introductorio acerca de lo que serían estas objeciones, ¿vale? Estimáis un poco dónde pueden surgir y luego pues os comento algunas de las más normales. Si queréis directamente pues veis cómo pensáis que se pueden abordar, ¿vale? Ya digo, esto no son matemáticas, no hay una respuesta 100% correcta y me gustaría ver vuestras opiniones para ver qué proponéis, ¿vale? Entonces esas objeciones que podréis analizar sería pues la típica de cuando vas a parar a alguien, la típica de no tengo tiempo, no me interesa, ¿vale? ¿Cómo podríais solucionar esa? ¿No? Es cierto que hay gente que escapa rápidamente, ¿no? Pero hay otra gente que sí que podríamos ver cómo lo podemos abordar de una manera amable y superando estas dos objeciones. Otra que suele suceder, que no es tanto una objeción, sino, bueno, pues sí, algo que puede venir sobrevenido, es que no sabe cómo contestar a las preguntas. En general estas son preguntas sencillas, pero si alguien no supiera cómo contestar, pues simplemente me ponéis al lado pues cómo ayudaríais sin que hubiera un sesgo, ¿no? Y luego, bueno, básicamente son esas, ¿no? Son las más comunes. Pues a lo mejor puede haber otras también del tipo, pues gente que es un poco ruda o maleducada. ¿Qué recomendaciones haríais a un entrevistador para que actuara ahí, ¿no? Sé que está difícil porque depende mucho del tipo de persona y del momento en el que te encuentres, ¿no? Incluso gente tranquila puede reaccionar mal. Pero bueno, intentar dejar alguna recomendación aquí, ¿vale? Sería este punto, tenía marcado el otro, sería este. Y finalmente, pues que tenemos otras recomendaciones en relación a la imagen y al material, ¿vale? Pues lo mismo, lo tenéis en el apartado 4.1. ¿Qué podemos, por guiaros un poquito, qué podemos decir del material? Pues que no nos debe faltar pues lo que vosotros consideréis que debe llevar el encuestador, si es una carpeta con papel y boli o si es una tablet. Comentad un poco ahí dependiendo del presupuesto, aunque bueno, una tablet la suelen tener este tipo de empresas. En cuanto a identificación también, entrad un poco en identificación, si creéis que es necesario que lleve un identificador, que lleve el logotipo de la empresa, de las dos empresas, de la empresa de investigación de mercado y de la empresa de alimentación que quiere conseguir estos resultados. Y en cuanto a la imagen del entrevistador, pues unos puntos generales de cómo debe ser, ¿vale? Es de sentido común también. Hablábamos el otro día de que las cosas han cambiado mucho, ¿no? En estos últimos 20 años y nadie pone ya el grito en el cielo si ve a una persona con piercings, con tatuajes, ¿vale? No como hace, pues eso, 20 años, ¿no? Pues no hace falta entrar mucho en eso porque ya lo sabemos, pero sí un poco en la vestimenta que creéis adecuada y, bueno, pues cosas que pueden parecer de perogrullo, pero que no lo son, como que dejéis constancia que la persona debe ir aseada, que no debe ir en chándal. No nos asustamos obviamente por tatuajes y piercing ya a estas alturas, pero el chándal sí parece como bastante más informal para este tipo de tareas, igual que no iríamos a una entrevista de trabajo en chándal, ¿no? Y bueno, pues a ver qué se os va ocurriendo. Ya digo, la tarea no es mi idea, robaros mucho tiempo con la tarea, ¿vale? Simplemente que consultéis la documentación, el temario y lo apliquéis un poco aquí. Yo creo que incluso os puede venir muy bien para haber echado un primer vistazo al temario y haberlo puesto
con vuestras palabras en práctica aquí, para luego de cara al examen. ¿De acuerdo? En ese sentido es una tarea agradecida de cara al examen, ¿vale? Bueno, criterios de puntuación, los comento rápidamente. Coherencia en el planteamiento técnico de toda la tarea. Aquí le damos un poco más de importancia que la tarea anterior porque está todo relacionado. Propuesta de recomendaciones a la preparación, este es el primer punto. Ideas para mejorar la construcción de la entrevista. Planteamiento del proceso en las 3 fases, como digo, un pequeño análisis breve de cada una de las fases. Relación y tratamiento de las objeciones de los entrevistados, pues las que yo he comentado y algunas que se os pueden ocurrir leyendo el tema o sin leer el tema. Algún aspecto sobre el material y imagen del entrevistador, al hilo de lo que acabo de decir. Y la claridad del informe final entregado, que tiene que ver con la coherencia del planteamiento. En cuanto a consejos y recomendaciones, los leo un poco por si puedo aportar algo. Es una tarea bastante completa, por lo que se deben aplicar todos los conocimientos. Que sea muy completa no quiere decir que tenga que ser muy larga por vuestra parte, pero sí que se ve todo lo que vemos en el tema, ¿no? Es una tarea bastante completa, por lo que se deben aplicar todos los conocimientos adquiridos en relación al proceso de la entrevista, desde las recomendaciones previas hasta las más importantes relacionadas con el guión de la entrevista del cuestionario. Sin olvidar, por supuesto, las posibles objeciones del entrevistado y el cuidado de la imagen y el material del entrevistador. Bueno, esto es lo mismo que hemos visto. Es muy importante que se apliquen a esta solución de la tarea las distintas recomendaciones prácticas que se han ido dando en los distintos apartados de la unidad. Hay que tener en cuenta que se trata de una tarea en sucesión, lo que significa que cada una de las decisiones que se van tomando acaba influyendo en las siguientes. Es decir, la persuasión influye en la introducción, pero también en las objeciones. Sí, podéis dejar constancia de esto si creéis que algo de lo que estáis haciendo en un punto anterior va a intervenir en lo que analizáis. ¿Vale? Sin embargo, es una tarea única y completa, por lo que nunca debe perderse la visión global del trabajo que se está pidiendo. Pues nada, en cuanto a la extensión de la tarea, que son cosas que se suelen preguntar en este tipo de tareas más abiertas, pues lo que consideréis necesario, dependiendo del tiempo que tengáis. Por lo menos que sea completa en el sentido de que cubráis cada uno de estos aspectos y ya está. No sé deciros, realmente sinceramente no sé deciros una extensión porque yo he hecho la tarea y la he hecho un par de veces y la he hecho de una manera un poco más escueta en menos tiempo y otra con mayor desarrollo y no sé deciros, dependiendo de lo que consideréis, pues así lo hacéis. Simplemente cubrir todos los puntos e intentar dar una opinión para todos los puntos, ¿vale? Si queréis extenderos más, pues perfecto, y si consideráis que no es necesario, pues también, siempre que cubráis todo unos mínimos, ¿vale? Pues nada, voy subiendo los vídeos y nos vemos en